La Voz de la Atalaya, un programa que nació del Espíritu para el Espíritu, para ser bendecido, edificado y sanado. Conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra. La Voz de la Atalaya. Bendiciones, mi gente, bendiciones y paz sea con todos ustedes. Quien le habla el pastor Elvis Holguín. Estamos en una entrega más de su programa La Voz de la Atalaya, en el segmento Palabra de Impacto. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado de poder, liberación y restauración. Como siempre, no estamos solos, nos acompaña un hombre de Dios, un evangelista. Vamos a dejar para que él sea quien se presente a esta linda audiencia. Saludos, Dios bendiga de manera especial. Para mí es más que un privilegio estar aquí compartiendo cabina con mi hermano Elvis Holguín. Amén. Le damos gracias por la invitación de antemano. Mi nombre es Eliezer de los Santos Almanzar. Me congrego en la Iglesia Central Impacto de Dios. Mi pastor Juan María de los Santos. Amén. Bueno, ya usted escuchó. Tenemos un profeta, un hombre de Dios de trayectoria ministerial, un hombre al cual apreciamos y amamos. Así que, mi amado Eliezer, este micrófono son tuyos. Fluye, profeta. Aleluya. Me gustaría compartir una palabra con esta audiencia maravillosa, una audiencia que tiene hambre y sed de Dios, una generación que va subiendo con una visión de crecer en Dios, que no se conforma, no se limita. Y quiero compartir una palabra en Marcos capítulo 6, verso 1. Amén. Quiero leerla en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Jesús salía de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría la aldea de alrededor enseñando. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Amén. Yo quiero hablar un poco acerca de creciendo en fe. Amén. Aleluya. Es necesario entender, Elvi, que a Jesús le interesa que nosotros creamos. Amén. Que nosotros creamos y tengamos fe. Jesús dijo en Juan 14:1, dijo: creéis en el Padre, dice, creéis también en mí. A Jesús le interesa que nosotros aprendamos a creer en Él. Amén. Aleluya. En esta ocasión podemos ver a Jesús, que Jesús creció en Judea, en Belén de Judea, dice la Biblia. Dice que Él nació, en Belén de Judea, pero dice que Él creció en Nazaret. Sí. Dice la Biblia que Él creció en Nazaret, pero dice que Él se desarrolló en Capernaum. Okay. Su ministerio explotó en Capernaum. Marcos relata muy claro cómo su ministerio fue expandiéndose. Dice que Él entró a una sinagoga en Capernaum. Dice que allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo, y dice que el espíritu inmundo salió de este hombre haciendo sacudimiento violento. La gente se impactaron al ver una manifestación como esta. La Biblia no relata un hecho donde alguien haya sido libre de un demonio. Primera vez que en Israel, en toda su historia, se ha visto eso. Lo más cercano que hubo a una liberación de demonios fue cuando David tocaba el arpa y Saúl, el espíritu que había en Saúl, se tranquilizaba. No era que fue libre. Entonces, es primera vez que Israel en toda la historia está viendo a alguien ser libre de un demonio por la orden de un hombre. La gente se impacta y dice: wow, qué nueva doctrina es esta que este hombre trae. Y la gente está en expectativa de este hombre. La fama empezó a expandirse por todo alrededor. Luego Jesús sana la suegra de Pedro. Ya se está hablando que Jesús no solamente echa fuera los demonios, sino que también Jesús fluye en sanidad. Su nombre está corriendo por todos los lugares. La gente, cuando escucha esto, se amontona frente a la casa de Pedro, y dice que al atardecer, o sea, al caer el sol, dice que la gente se reúne para que Jesús le ponga la mano y lo sane, eche fuera. Eso fue un corredero ese día ahí. Dice la Biblia que ese día todos fueron libres de los espíritus y que todos fueron sanos. El nombre de Jesús empezó a correr de manera sobrenatural. Los milagros empezaron a evidenciarse de manera sorprendente. Pero me llama la atención algo, y es que Jesús
luego de manifestar esta gloria en Capernaum, dice que él se levanta muy de mañana al otro día y se va a un lugar solo a orar. La gente lo está buscando. Imagínese usted, el hombre del momento, fluyendo en milagros, liberaciones de una manera impactante. La gente quiere saber de él, la gente quiere conocerlo, la gente quiere compartir con él, quiere que coma en su casa. La gente quiere, porque lo de Dios atrae. Lo de Dios atrae gente, aleluya, atrae crítica, atrae gente que quieren honrarte, porque el problema es que nosotros queremos la gloria, pero no queremos las consecuencias que vienen después de la gloria. Nosotros queremos ser el profeta como Elías, pero no queremos las consecuencias que tuvo que acarrear Elías después de profetizar. Dice la Biblia que habían 7,000 que eran profetas que estaban escondidos, pero de los 7,000 solamente Dios escogió a Elías para que profetice y hable. Sí. Él no era el único vaso. Lo que pasa es que Dios sabía que después que él profetizara, él iba a esconderse en la cueva. Amén. Hay gente que quiere ministerio, pero hay que entender que los ministerios, los dones, tienen que ver mucho con la capacidad de resistir lo que viene después que tú fluyes. Dios mío. Cualquiera puede fluir, cualquiera puede manifestar a Dios, pero así no cualquiera tiene la capacidad de resistir al diablo después de que tú manifiestes a Dios de tal manera. Muy fuerte eso. La palabra el evangelio se trata de someterse a Dios. No se trata de pelear con él, se trata de resistirlo. Y hay cristianos que quieren, cuando tienen un problema con el marido, quieren hablar mucha lengua. Cuando tienen problemas en la economía, quieren hablar mucha lengua y reprender. A veces hay que aprender a resistir. Porque esto es como un ring de boxeo, donde tú golpeas, pero tienes que aprender también a recibir golpes. Dice la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice que él iba a golpear la serpiente en la cabeza, pero ella le iba a golpear en el calcañal. Y por cierto lo hizo cuando le clavó en la cruz del Calvario, permitió que pasara todo esto. Sí. Amén. Entonces la Biblia nos enseña de que el enemigo, hay momentos donde puede golpearnos. Hay momentos donde nosotros estamos cubiertos como Job, que estamos rodeados, pero hay momentos donde la barrera se abre para que el enemigo venga y nos golpee. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener resistencia. Un boxeador excelente no es aquel que solamente sabe tirar golpe hacia adelante, es aquel que sabe recibir los golpes del otro también. Es aquel que cuando cae sabe levantarse. Entonces esta generación tenemos que aprender a levantarnos después de recibir los golpes, el rechazo, el menosprecio. Y es ahí donde mucha gente se han desanimado y han soltado la toalla, han soltado el ministerio a causa de la persecución. Pero yo vengo a decirte que hay que aprender a confiar en Dios en ese momento difícil. En la cueva ahí a Dios se te va a aparecer. Amén. Porque cuando Dios te llama y te envía, aunque venga el levantamiento del enemigo, la guerra, la oposición, tú tienes compromiso contigo. Así tú vas a escuchar la voz de Dios nuevamente en el secreto, en el silencio. Amén. Entonces Jesús creció en Capernaum, volviendo a la historia, se desarrolló, su ministerio se expandió, su fama llegó a todas las aldeas alrededores. La ciudad donde Jesús creció, en Nazaret, no sabían de Jesús, no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, no sabían que Jesús era un profeta que tenía, aleluya, el compromiso de manifestar el reino. Pero nuevamente cuando en Capernaum explotó su ministerio, su fama llegó a Nazaret antes de él llegar. Entonces dice la Biblia que la gente en Nazaret estaba ansioso de que él volviera allí. Y dice la Biblia de que Jesús verdaderamente lo hizo. Él fue a su tierra natal de donde él creció, a donde la gente lo conocieron, los niños que compartieron con él, que jugaron con él, que ya son adultos, la vecina que lo conocía, al colmado que él compraba, su gente. La gente estaba esperando y decía en pocas palabras, si Jesús está haciendo milagros, señales, bendiciendo a una ciudad que no lo vio crecer, ¿qué él no hará aquí donde nosotros? Que lo vimos crecer, que compartió con nosotros. Y dice que Jesús fue allí. Dice que entró en la sinagoga de ellos y empezó a predicar el evangelio del reino. Y dice la Biblia que cuando él empezó a predicar, dice que la gente se admiraba de su doctrina, se maravillaba de ver la sabiduría con la cual Jesús hablaba. La gente cree que Jesús era un hombre nada más de milagros, señales, prodigios y poder. Jesús era un hombre poderoso en palabra. Jesús era un hombre que tenía una capacidad de enseñarle a todo tipo de gente, de niveles de dinero, gente pobre, gente de clase media. Jesús es el maestro más excelente que existió. No ha existido otro como él. Así es. Jesús hacía una analogía con la semilla, una analogía con una moneda, con cualquier cosa Jesús enseñaba. Jesús era muy llano y a la vez muy profunda. Jesús tenía un nivel tan intelectual de enseñar que en una ocasión habló con un rabino llamado Nicodemo y lo dejó en el aire y le dijo, si te estoy hablando en un nivel llano
y tú no entiendes. Imagínate que yo te hable en profundidad de claro. O sea, Jesús tiene un nivel muy alto, muy superior en conocimiento. Y la gente cree que Jesús era un hombre sabio de conocimiento, de entendimiento, que dice la Biblia que él creció, dice, en estatura, en gracia delante de los hombres, pero también creció en conocimiento. Jesús fue un hombre que se fue preparando a medida que iba creciendo. Jesús fue un hombre que se fue capacitando, porque él sabía dónde Dios lo iba a llevar. Nosotros tenemos que aprender a capacitarnos. Hay gente que golpean los estudios, hay gente que golpean los institutos, hay gente que golpean la lectura, no, que la unción. La Biblia no mata la palabra. La Biblia enseña que hay que escudriñarla. Amén. La Biblia enseña que ellas son la brújula. La Biblia enseña que hay que conocerla, que hay que desarrollar los sentidos a través de la palabra. La Biblia dice que hay que tener la capacidad de discernir cuando es algo verdadero y cuando es algo falso. Pero eso se adquiere a través de la preparación y del estudio de la palabra profunda. Jesús era un hombre que estudiaba. Jesús era un hombre que se preparó porque él sabía que Dios le había llamado. Él sabía dónde él iba. Entonces nosotros tenemos que aprender a prepararnos. Nosotros tenemos que aprender a sacar tiempo para formarnos, para leer libros, para inscribirlo en instituto, para escuchar a otra gente que tengan conocimiento. En YouTube hay muchos materiales, hombres que tienen mucho conocimiento. Dice la Biblia que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, y él lo recalca, dando a entender de que él no era un loquito viejo, de que él era un hombre preparado. O sea, dándole a entender a los que vienen detrás de él que también hay que prepararse. Amén. Entonces Jesús tenía sabiduría. La gente buscaba a Jesús no solamente por los milagros, ni por los panes ni por los peces, también lo buscaba por el nivel de intelecto que él tenía, el nivel de léxico que él tenía, porque cuando él hablaba, la gente se transicionaba. Cuando él hablaba, él libertaba le quitaba la venda a la gente de la cara. La gente podía ver la verdad. Jesús decía, ustedes fueron enseñados así, pero yo os digo que es así. Jesús traía claridad. La gente se impactaba de cómo Jesús tenía una ilustración de la palabra. Jesús fue confrontado con muchas preguntas para con qué objetivo, para confundirlo, pero Jesús siempre se le salía de abajo, tenía una respuesta, porque Jesús era un hombre sapiente. Entonces Jesús impactó a Nazaret con este nivel de intelecto, y la gente estaba esperando los milagros, las señales, los prodigios, y Jesús dijo, aquí no se puede hacer milagros. Pero ¿cuál fue el problema? Que Jesús no quería hacerlo. Jesús quería hacerlo porque Jesús amaba a mucha gente de la que estaban allí. Amén. Porque con mucha gente de la que él estaban allí, él compartió con ellos. Claro. Pero es que el reino no tiene que ver con amor. El reino tiene que ver con fe. Así es. Hay gente que creen que para recibir un milagro tienen ellos que llorarle a Dios. A Dios no le sorprende la lágrima. A Dios no le impacta cuánto tú llores, cuánta cita bíblica Dios se sabe la Biblia entera. Dios no le impacta que tú le cites desde Génesis hasta Apocalipsis. Gente que venimos, Señor, tú sabes que en Apocalipsis dice, es la fe con la que nosotros lo hagamos. Amén. Al Señor no le impacta la multitud. Al Señor le impacta una sola mujer que tenga fe, que le toque y que reciba y que le saque poder y virtud de él. Amén. Por ende, a Jesús no lo sorprende nada de esto. A Jesús no lo sorprende los escándalos, la lágrima, los lloros. Jesús dice la Biblia que Dios está sentado en su trono tranquilo. Dios no sufre depresión. Dios está tranquilo en un trono sentado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios siempre está adelantado a los tiempos. Así es. A Dios siempre está anticipado. Por eso, cuando nosotros estamos en problemas y venimos con preocupación, problemas, turbados, no es que Dios no nos escucha. Es que a veces nosotros no venimos con una actitud de fe. Nosotros tenemos que ser de fe. Dice la Biblia que una mujer venía detrás de Jesús llorando, voceando, gritando, nerviosa, en todos los sentidos. Y Jesús la ignoraba, porque a Jesús no lo mueve la lágrima. Que cuando fue que Jesús le prestó atención, cuando ella tomó actitud de fe y dijo, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos comen los panes. Dice Jesús, wow, qué fe, por cuanto has creído tu milagro será hecho. Mientras ella estuvo llorando, eso no lo movió a él. ¿Qué lo movió? Una actitud de fe. Al Señor lo mueve la gente que creen, y al Señor le interesa que nosotros creamos, porque lo que conecta el reino, o lo que nos da acceso a lo que el reino tiene para nosotros, es la fe. Eso es. Jesús dijo, tú puedes orar 20 horas, pero si tú oras 20 horas sin fe, tú no estás haciendo nada. Así es. Tú tienes que creer que lo que tú estás pidiendo va a venir. Amén. Porque la fe es tener seguridad de que lo que tú estás pidiendo ya tú lo vas a recibir aunque no lo estés viendo. Amén. Y la Biblia dice de que Jesús
Cuando estaba en Capernaum, que no hizo milagro allí, la gente se enojaron, se sintieron mal. Y Jesús le dijo, ustedes me van a decir este refrán médico, sánate a ti mismo. Y Jesús le dijo, el problema no soy yo. A veces nosotros vamos a una iglesia, nos sacudimos, damos lo mejor de nosotros, no pasa nada. Pero venimos de tiempo de intimidad con Dios, con una palabra fresca. A veces el problema no es el profeta, ni es Dios. A veces el problema es que no hay un pueblo que honre lo que ese profeta trajo de parte de Dios. Y donde la gente no honra, no cree lo que tú vas a manifestar, lo de Dios no se revela. Muy fuerte. La Biblia dice que Josafat dijo en una ocasión, en Crónica, segunda de Crónica 20:20, dice, cree en Jehová y estaréis seguros. Pero le dijo, no quedó ahí, dijo, creí en los profetas y seréis prosperados. ¿Qué enseña esto? Que hay prosperidad que están destinadas para el pueblo, pero que están sujetas a la boca del profeta. Y hasta que el profeta no hable, la prosperidad del pueblo no va a llegar. Eso está claro, eso está evidente. Dice que había hambruna, pero hasta que Eliseo no profetizó abundancia, nunca llegó. Así es. Ellos puede haber sequía, pero hasta que Elías no abre la boca, nunca llega. Porque la prosperidad a veces está sujeta en la boca de los profetas. Hay gente que no honra lo profético. Hay gente que no honran al profeta. Hay gente que menosprecian al profeta. Hay gente que tú lo ves siempre apático y siempre seco, sentado en una silla. Y cuando tú vas a profetizar, creen que emociones. Hay gente que le molesta a lo de Dios. Hay gente que ama lo profético, pero siempre hay gente que se opone. Y lamentablemente, el que no recibe y no es abierto a lo profético no le va a bendecir. Porque esto no es cuestión de que Dios tiene que hacerlo, esto es cuestión de honra. Amén. Y el que no honra al profeta no puede recibir recompensa del profeta. Así es. La Biblia dice de que remontándome a la historia que Jesús dijo, o el ejemplo que Jesús dio de respecto a por qué ellos no recibieron los milagros, las sanidades como Capernaum, Jesús le dijo, ¿saben por qué ustedes no están recibiendo milagros, señales, prodigios como recibió Capernaum? Es porque ustedes son un pueblo que no han aprendido lo que es honrar al profeta del momento, al que Dios ha levantado. Y le dio como ejemplo al profeta Eliseo, y le dio también como ejemplo al profeta Elías. Jesús dijo, Eliseo fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, que ni siquiera de Israel, en tiempo de hambruna. Así es. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia de que había mucha gente en Israel que eran viudas y que tenían necesidad. Sí. Pero Dios no lo mandó a ninguna de ellos. Dios la mandó a una gentil, a una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Así es. Y Jesús le dijo, ¿sabe por qué pasó esto? Porque allí en Sarepta de Sidón una mujer honraba lo profético. Sí. Sí. Entonces a veces no es que yo soy el hijo de Dios, no, es que a veces hay que honrar lo profético para recibir lo de Dios a través del hombre. Así es. En esta generación hay gente que no honran los pastores. En esta generación hay gente que no honran los diáconos. Es una generación que ataca, que no se sujeta. Y la gente que no se sujeta a las autoridades no puede fluir en ella. Jesús dio ejemplo de que hay que sujetarse a la autoridad para poder fluir en ella. Sí. Jesús se sujetó, aleluya, al profeta del momento que era Juan. Y dice la Biblia que fue bautizado por él. Y dice la Biblia que nunca le hizo resistencia, nunca se opuso al ministerio de él. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy en día esto no se trata de guerra, sí, de luchar con el hermano que viene subiendo. No, esto se trata de sujetarse, de entender de que el pastor, aleluya, aunque yo tenga más unción que él, aunque yo tenga más conocimiento que él, aunque yo tenga título más que él es el pastor que Dios me puso. Él es la autoridad, él es el mentor o la cobertura que está puesta sobre mí. Así es. Y esta generación tenemos que aprender a honrar la gente que Dios ha puesto. La gente que Dios, cuando tú honras a alguien que es puesto por Dios, tú te estás honrando a ti mismo. Así es. Cuando tú honras a alguien que ha sido puesto por Dios, tú te estás honrando a ti mismo. Así es. Cuando tú bendices a alguien que está puesto por Dios, te está bendiciendo tú. Así es. Porque cuando tú bendices al árbol, también está bendiciendo las ramas. Así es. Cuando tú bendices la raíz de donde tú eres, tú también te estás bendiciendo a ti. Así es. Amén. Pero para concluir, la Biblia enseña, donde leímos, de que Jesús le dijo a ellos: el problema es la falta de fe, porque por la duda que veo en ustedes, porque no honran al profeta, yo le pongo la mano y solamente así son sanos. Sin embargo, en Capernaum la gente toca el manto y es sanado. La gente, sin embargo, dice: no tiene que venir a mi casa, di la palabra y son sanados. Sin embargo, aquí tengo que ponerle la mano. Jesús tiene interés de que nosotros creamos en él. Esto es para terminar, un consejo. Si nosotros leemos la Biblia, Jesús siempre hizo énfasis en la fe. Cuando se secó la higuera, ¿qué Jesús le dijo a sus discípulos? Es si tenemos fe, esto sucede.
Cuando se estaban a punto de hundir en la barca, cuando Jesús se paró de ahí, ¿qué Jesús hizo? Reprendió su falta de fe. Jesús siempre fue un hombre que se enfocó en la fe. Y si viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: sé sano, hágase como tú has creído. Jesús dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña: muévete, y se moverá. Jesús siempre elogió la fe. Jesús era un hombre que él enseñó de todo tipo de cosas, de oración, de los ayunos, de todo, pero su enseñanza principal era enseñarnos a creer en Dios. Es más fácil dejarlo todo por seguir a Jesús que creerle a Él. Muy fuerte eso. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús, pero todavía no habían creído en Él a profundidad. Es posible de que nosotros tengamos años en el Evangelio, que hayamos dejado todo tipo en el mundo de cosas y que todavía no hayamos aprendido a creer de manera profunda en Dios. Y a Dios le interesa que nosotros creamos en Él. A Jesús le interesa que nosotros vayamos creciendo en fe. Por eso la Biblia dice de que en una ocasión Jesús resucitó y la piedra fue movida. Yo digo, ¿para qué movían la piedra? Si Jesús podía traspasar paredes. La removieron para que cuando los demás vengan, crean de que Jesús había resucitado. Amén. Entonces Dios hace cosas que a veces parecen innecesarias, pero es necesaria para la fe. Amén. Así que Dios le bendiga de manera especial. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Tremendo, tremendo. Dios bendiga al ministro Ezequiel, de verdad, Elisel, por tan poderosa palabra que ha compartido con nosotros y con esta linda audiencia en esta ocasión. Yo sé que hay personas que ahora mismo, amado, están siendo bendecidos, están siendo impactados. Hay gente que todavía está procesando esta palabra profética. Amén. En cuanto a la fe, en cuanto a la honra. Y hay gente que ahora mismo, pues, yo sé que su vida está siendo afectada por esta palabra, está siendo confrontada. Yo quiero, amado, que tú hagas una oración por esas personas que están ahí conectadas. Aleluya. Estas personas que ahora mismo tal vez la falta de fe. Hay gente, amado mío, que están esperando algo de Dios y tienen años y Dios está diciendo, tú estás llorando por algo, pero yo estoy esperando una actitud correcta tuya para yo manifestar. Amén. Lo que tú estás esperando recibir. Sí. Y si sigues así, vas a pasar tu estadía en la tierra y no vas a recibir lo que tú quieres. Entonces, esta palabra de hoy es una respuesta para una gente, amado mío, que le está llorando a Dios por un milagro y Dios está esperando que yo den el paso de fe correcto para traer la respuesta de Dios. Amén. Entonces, yo creo que hoy, amado mío, se han estado derribando mesas, como dicen por ahí. Y Dios te trajo en este momento para impactar y para administrar las vidas. Quiero que ores por esa gente que estaban esperando una respuesta de Dios y Dios estaba esperando en ellos. Ora por ellos. Amén. Quiero decir algo antes de orar, y es que cuando me dijiste ora por ellos para que Dios aumente la fe, y esto me impactó mucho, porque Jesús oró por la falta de fe de Pedro para que no le faltara. Wow, o sea que nosotros aquí vamos a orar para que si hay alguien que está, aleluya, a falta de fe, el Señor le esté aumentando. Los que están en el proceso, el Señor le dé resistencia en la fe. Para que nada ni nadie lo mueva. Padre Dios, gracias Jesús. Nosotros tenemos fe y confianza, Dios, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre lo recibiremos. Nosotros oramos por esta gente que están ahí escuchando a través, Dios mío, de YouTube o de demás plataformas, para que puedan recibir, Dios mío, un alivio, un refrigerio de parte tuya, y que el Espíritu Santo esté dándole fuerza para ellos seguir creyendo y permanecer en fe. Gracias, para poder recibir lo que tú has determinado para este tiempo. Gracias, tú eres un Dios de generaciones, Señor. Y en esta generación hay gente de Dios que están ahí y que son para marcar, Dios mío, esta generación y la próxima a venir. Pero el enemigo está haciéndole guerra, Jehová. Nosotros oramos para que tú le des la habilidad y la capacidad de poder despertar en el Espíritu y poder permanecer y arrebatar todo aquello, Señor, que tú tienes para ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sea bendecido. Estuvo con ustedes el pastor Elvis Holguín y el ministro Eliezer. Usted tiene que compartir esta palabra. Comparta por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, por YouTube. Vamos por la aplicación. Tenemos la aplicación. Ya, gracias a Dios, pues tenemos. Todo aquel que tiene iPhone la puede descargar también. Ya tenemos esta legalidad y este acceso. Así que también estamos en la web, en tomaloradio.com. Comparta, hagamos que la fe de otros sea elevada
y hagamos que otras personas sean conectadas con esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones. La Voz de la Atalaya, un programa que nació del Espíritu para el Espíritu. Para ser bendecido, edificado y sanado, conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra. La Voz de la Atalaya.